Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cordialísimo saludo para todos ustedes, amigos, proclamemos y dejemos que esta palabra de Dios nos interrogue, nos empape, nos alimente humana y espiritualmente. Del Evangelio según San Mateo. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si te desoye y los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea él para ti como un gentil o un pagano. Yo les aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Amigos, cada uno de nosotros es hijo de una historia, para bien o para mal, de correcciones acertadas o de correcciones desacertadas de personas cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros profesores, nuestros catequistas, personas que han tenido ascendiente influencia sobre nuestra vida. Repitamos claramente esa idea introductoria. Cada uno de nosotros somos hijos de una historia donde han habido correcciones acertadas, en unos casos apropiadas, adecuadas, y en otros dolorosamente han habido correcciones desacertadas, inapropiadas. También pudiéramos afirmar que por omisión, somos hijos de una historia donde probablemente también faltó quien nos corrigiera, quien nos señalara el camino en nuestra vida. Señalemos ejemplos claros. Si hubiéramos hablado a tiempo, quizás no habría tomado tanta ventaja esa guerra fría entre esos esposos que terminó con su separación. Si le hubiéramos aconsejado, hablado, exhortado, corregido, quizás esa relación matrimonial no habría terminado en ruptura. Si hubiéramos hablado a tiempo, si hubiéramos corregido a tiempo, quizás aquella adolescente no habría tomado esa decisión precipitada y dolorosa de ir a practicarse clandestinamente un aborto, porque se sintió encerrada, angustiada, pensó que el mundo se le acababa siendo una joven madre. Si hubiéramos aportado, hablado, si hubiéramos corregido tempranamente. Afirmamos que corregir es un don de Dios. Es fundamentalmente un regalo de Dios. Es un arte, si se le quiere llamar así desde el punto de vista humano, y hay grupos de personas, por el rol que desempeñan en el mundo, que tienen de manera privilegiada ese don. Soy un convencido, por ejemplo, que un buen papá o una buena mamá tienen ese don, ese carisma de la corrección sobre sus hijos. Nadie más asertivo, nadie con más unción, nadie con más sabiduría para corregir a un hijo que un papá o una mamá
cuando ponen su paternidad, maternidad, su misión en manos de Dios. Pienso que un buen maestro, un buen docente, es la persona por excelencia llamada a acompañar y a corregir a sus discípulos, a sus alumnos, y Dios les da una asistencia, una gracia, un auxilio especial para esa corrección. Pienso, por ejemplo, que un sacerdote, pastor de almas, tiene una asistencia especialísima, un don único de Dios para exhortar, hablar, predicar, anunciar y también corregir con amor los pecados, las falencias de sus ovejas, de su redil, de su rebaño, de su comunidad. ¿Así acaso no empezaba el evangelio de hoy? Si tu hermano peca, repréndelo primero en privado, luego frente a 2 testigos, luego frente a la comunidad, en una pedagogía que va del espacio íntimo privado a toda la comunidad y que busca de alguna manera llamar la atención sobre esa persona. Hoy tenemos que reconocer que hay dificultades para la corrección. Hay una mentalidad bien especial en nuestro mundo. Hay una mentalidad bien especial en nuestro mundo que nos ha llevado a ser apáticos, indiferentes o hasta a veces miedosos para corregir, exhortar a otro ser humano. Me doy 3 argumentos muy fuertes de nuestra sociedad y cultura posmoderna que nos lleva a que nosotros no corrijamos a un hermano, a un amigo, los cónyuges entre sí, a los hijos, a los alumnos, a los feligreses. Primer argumento, por comodidad. Decimos, si corrijo a esta persona, se va a fastidiar, voy a entrar en conflicto con ella. Es más cómodo para mí quedarme en silencio, es más cómodo para mí callarme, hacerme el de la vista gorda y simplemente no decirle nada a esa persona, a ese ser humano. Un segundo argumento muy claro en el mundo de hoy, hay falsos respetos humanos. Yo que me voy a meter en la vida de esa persona, no es de mi incumbencia, podemos decir es que ya está muy crecidita, es que esa persona, ella sabe cómo manejar su vida, yo no me voy a meter a opinar sobre su existencia. Son falsos respetos humanos en la mentalidad muy propia de nuestro tiempo de es mi espacio, es mi libertad, es mi autonomía, a mí no me digan nada, no te metas en mi vida, yo no te he autorizado. En un aspecto cultural que hoy se llama la ideología de la libertad, tenemos como esta idea que es que el individualismo tiene que primar sobre cualquier interés comunitario y se nos olvida que Dios llamó a la salvación no individuos particulares, sino que llamó a la salvación a un pueblo completo, a una comunidad, y que todos somos corresponsables de todos. Pero esa falsa ideología de mi individualidad, de mi autonomía, de mi independencia, me lleva a que nadie me diga nada y yo no me meta con nadie en una auténtica expresión de un falso respeto humano. Habría un tercer aspecto muy claro en todo esto, y lo afirmamos, una mentalidad muy particular y muy individualista. Es mi vida, es mi vida. Nadie se meta con ella. Ya no es solamente el tema de comodidad, ya no es solamente el tema de falso respeto humano, sino en mi vida. Yo hago con mi vida lo que me venga en gana, la que me provoque. No te metas en mi vida. 3 argumentos muy fuertes que nos muestran a nosotros hasta qué punto hoy nos negamos a exhortar, corregir, llamar la atención de otra persona porque pensamos que no es nuestra misión, no es nuestra tarea. Afirmaría de manera categórica para contrarrestar estas 3 falsas miradas sobre la realidad, llamaría la atención sobre este aspecto claro. Es un derecho y es un deber que Dios nos pide realizar, corregir personas que están en su etapa de formación, corregir un subalterno,
corregir a un hijo, corregir a un alumno, exhortar a los feligreses, no silenciarnos, no quedarnos callados. Hoy es la comodidad la que nos dice no entremos en conflicto, pero es un derecho y un deber mandado por Dios trabajar en esta corrección. ¿Acaso, siguiendo el apóstol San Pablo y sobre todo a Santiago, acaso no es una verdad cuando decimos que Dios nos corrige por amor? ¿Acaso no reconocemos que muchas pruebas, dificultades, sufrimientos actuales son muy en el fondo manifestaciones del amor de Dios en nuestra vida? ¿Acaso podemos desconocer que en todas esas situaciones humanamente difíciles Dios nos está poniendo a prueba, Dios nos está corrigiendo, aunque nos duela, aunque nos cueste, simplemente porque nos ama? No puedes desdecir, no puedes renunciar a tu autoridad para corregir a otro ser humano simplemente por la mentalidad. Es la vida de él, es su individualidad. No me meto en su vida, no voy a entrar en conflictos con nadie. En esta reflexión, a partir de 7 sencillos elementos, nosotros titulemos las reglas de oro para una adecuada corrección, sabiendo que es un don de Dios, pero es una tarea y un arte humano de todos los días. Primera regla de oro al momento de corregir: corregir con humildad. Cuando uno está enfadado, uno se ensoberbece, uno se llena de sí mismo, uno mira su verdad, no la de la otra persona. ¿Cuántos cónyuges se corrigen con soberbia, mirando con altanería y con ser razón solamente su punto de vista, no el de la otra persona? Tenemos que descubrir en nuestra vida que si no hay humildad al corregir, probablemente los resultados serán nulos y lo que buscamos generar en la persona corregida será el efecto exactamente contrario. Será contrapuesto, contradictorio, contraproducente el efecto que generemos en la otra persona. Una segunda regla de oro en el arte de corregir y en ese don que Dios ha dado a papás, a maestros, a sacerdotes, a buenos amigos, a buenos hermanos, es este: nunca corrijamos con rabia. La Madre Teresa de Calcuta hace esta afirmación: si supiéramos cuánto dolor causamos a otro cuando corregimos sin amor, por el contrario, corregimos con rabia, con resentimiento, con dolor a un ser humano. Miren, cuando uno corrige con rabia, uno no corrige, uno resiente, uno lastima y uno de alguna manera indispone, no predispone, indispone el corazón de la otra persona para que se cierre a cualquier tipo de llamado de atención, a cualquier tipo de exhortación, a cualquier tipo de consejo humano que tú le quieras plantear. Humanamente, qué difícil es corregir sin dolor, sin rabia. Humanamente es cuando hay rabia, resentimiento, un dolor intenso en nuestra alma, cuando queremos de alguna manera, como dice el lenguaje coloquial, cantarle la tabla a otra persona. Esposos, no se corrijan con rabia. Van a generar un efecto contraproducente, contrario. No se hablen en momentos de ira e intenso dolor. Nada bueno va a salir. No se le echa a una hoguera más leña encendida. Dejemos que se apacigüen los ánimos y será entonces el momento de exhortar, de llamar la atención y de corregir. Tercera sabiduría, tercera regla de oro en el arte de la corrección, don de Dios: corregir con paciencia. Tienes 4 hijos
porque uno de ellos le tienes que decir las cosas una sola vez. Arregla tu cama, haz tu tarea, lávate los dientes, madruga mañana más temprano al colegio que te espera la profesora para hablar contigo. ¿Y por qué a otro de tus hijos, nacido del mismo vientre, tienes que decirle no una, ni 5, ni 10, sino más veces? Haz tu tarea, lávate los dientes, tiende tu cama, porque esa persona es desconcentrada, despalomada, disipada, dispersa, superficial, terca, tosuda, testaruda, cabecidura, llevada de su punto de vista. Hay que corregir con paciencia. Los santos y los hombres sabios nos enseñan como nadie que la paciencia es una virtud fundamental en el arte de la corrección. Una madre me decía, con mucho sentimiento como de preocupación, que su hijo adolescente es rebelde, que le da guerra, que le fastidia, que es contestón, que es grosero, que es altanero. ¿Qué edad tiene? Le pregunté a la señora. Tiene 14 años. Y le dije, ay, lo que te espera, está en plena adolescencia. Espérate, llénate de sabiduría, llénate de fortaleza, llénate de amor y sobre todo llénate de paciencia con ese hijo adolescente. Si a veces hay que tener mucha paciencia con nosotros, adultos, con una psicología supuestamente configurada, madura, formada, ¿qué no decir de un chico, de una chica, del mundo de hoy, de la mentalidad moderna, tan sacudidos, tan de alguna manera atacados por tantas ofertas de vida, de falsa felicidad? Llénate de una paciencia infinita a la hora de educar ese hijo, no desesperes. Curiosamente, uno de los reclamos que más escucha uno en la mujer es: padre, me lleno de impaciencia con mi esposo, con mis hijos, la cocina la vuelve el nada, la pieza matrimonial, mi esposo hace una siesta, duerme después del almuerzo y deja extendida la cama. Paciencia, la ciencia de conservar la paz. ¿Quieres que te diga algo? Por favor, no lo olvides. Hay muchas situaciones en la vida que solo se resuelven con paciencia. Uno con desesperar, uno con impacientarse, no resuelve ningún problema y por el contrario, genera un desgaste psíquico y emocional innecesario. Si algo es importante en la vida común, de matrimonio, de familia, laboral y social, es la bendita paciencia que nos tenemos que tener unos a otros, y aun cuando nos exhortamos, buscamos acompañarnos o corregirnos, saber que esta virtud, esta regla de oro no puede faltar en nuestra vida. Pero hablemos de un cuarto tesoro para la existencia humana. Hablemos de la prudencia. Prudencia. Qué bueno ser uno amigo de doña Prudencia Jaramillo. Qué bueno uno dejarse aconsejar por ella. Qué bueno recordar la novena preparatoria al nacimiento del Niño Dios, cuando nos dice y nos habla de la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Cuántas veces hablamos sin oportunidad, en el momento inadecuado, con las personas como testigos que no son las apropiadas, y pecamos por imprudentes en nuestra vida? Ciertamente es virtud de sabios y no todo el mundo la tiene. Debemos de pedir con humildad prudencia a la hora de hablar, de corregir, en el entendido de que manejamos sensibilidades distintas, susceptibilidades diversas, formas y comprensiones de la vida divergentes, que nos llevan a nosotros a que un comentario que hacemos de manera muy espontánea, por directo, sea mal asumido, mal tomado. Por el contrario,
otras personas necesitarán que se les hable de manera directísima, pero la prudencia aconsejará en no pocas ocasiones cuando se trata de corregir, hablar muy suavemente, tratar de no maltratar la psicología de otro ser humano, de ponderar sus cualidades y de alguna manera luego de llamar la atención sobre sus equivocaciones. Señor, danos la virtud de la prudencia, de hablar lo que debemos de hablar. Mi abuela, que en paz descanse, siendo una santa mujer, se lamentaba de que ella por directa en su forma de decir las cosas podía generar susceptibilidades, incomprensiones en otra persona. Lo decía de manera muy espontánea: yo nunca quiero herir o lastimar a nadie. Ayúdame, Señor, en esta forma tan directa de decir las cosas. Pero hablemos de una quinta regla de oro en este don de Dios y arte humano de corregir, y es aprender en la vida a corregir con sabiduría. Los dedos de la mano son 5, salen de la misma mano, de la misma madre, y podemos decir que los 2 dedos más débiles de la mano son los que estamos señalando. No se les puede colocar demasiadas cargas, no se le puede colocar demasiados pesos a ellos. Sabemos esa realidad. Por el contrario, estos otros 3 dedos que yo señalo son capaces de soportar todo tipo de exigencias en nuestra mano. Así es el ser humano y así debe de ser la oportunidad a la hora de corregir, de hablar, de aconsejar, de exhortar, de enseñar a otro ser humano. Hay personas de sensibilidad muy débil que no se les puede colocar demasiada carga. Por el contrario, hay otras muy fuertes que se les puede exigir claramente. Recuerdo en una parroquia con un grupo de niños acólitos, monaguillos. Uno de ellos me decía, reclamándome: Padre, ¿usted por qué me exige más a mí que a los demás monaguillos? Y le decía: porque tienes más capacidades y puedes dar más. Han pasado los años, este monaguillo ha crecido, se ha hecho profesional, se ha casado. Me lo he encontrado y me ha recordado esta anécdota que por mí se hubiera olvidado en mi historia pastoral. Y ha dicho: Padre, nunca olvidaré lo que usted me dijo. Yo le reclamé por qué me exige más a mí, pero sus palabras me mostraron sabiduría. Yo puedo dar más, yo puedo entregar más. Por eso usted me decía: te exijo, te pido más. Eso es sabiduría a la hora de exhortar, de formar, de corregir a un ser humano, a un subalterno, a una persona que necesita formación en su vida, en su conciencia. Vendrá la penúltima regla de oro y bien importante. En la vida hay que aprender a corregir, sobre todo con el ejemplo, con autoridad moral. Qué fácil es decirle a otra persona su error y qué difícil es vernos a nosotros mismos ese error en la propia vida. La sabiduría popular ha acuñado expresiones como estas: al alcalde, ¿quién lo ronda? Médico, cúrate a ti mismo. Un burro hablando de orejas. Significa de alguna manera la falta de autoridad moral a la hora de corregir. Coloco ejemplos cotidianos y muy típicos. Un papá que le dice a su hijo de 9 años: oye, ya hiciste la primera comunión, ¿cómo que no vas a ir a misa? Ve y acompaña a tu madre a la misa. Y el chico le responde espontáneamente: papá, cuando tú vayas a misa, yo iré a misa, pero no me pidas que haga lo que tú no realizas. Cuando un papá corrige a su hijo adolescente: tu madre me está poniendo quejas de que llegaste anoche a las 4 de la mañana, hazme el favor, hasta las 12 de la noche, no te dejo salir más allá de esa hora. Y el chico de pronto le responde: papá,
cuando tú aprendas a llegar temprano a casa, yo aprenderé a llegar temprano a casa. No me pidas lo que tú no cumples. Miren lo que es el ejemplo y la autoridad moral de un padre, de una madre, de un maestro, de un sacerdote, de un buen amigo o hermano. La vida nos enseña que primero hay que corregir con el ejemplo antes que con las palabras. Si en algo es claro, el pueblo judío, el pueblo de Israel con Jesús, es en esta afirmación central que tiene este hombre que habla con autoridad. Sus palabras nos tocan profundamente el corazón y sentimos que lo que él dice es en verdad porque él primero lo ha vivido. Sabemos que en cada una de las parábolas evangélicas donde Jesús se presenta y se describe a sí mismo, muy en el fondo él primero vivió esa enseñanza moral que luego quiere compartir con los demás. Primero Jesús es misericordioso antes de hablar de la parábola del buen samaritano que practica misericordia con aquel hombre asaltado y casi matado por unos asaltantes bandidos en un camino pedregoso. En la vida pidamos a Dios esa gracia de hablar con el ejemplo y de corregir con autoridad moral. Terminaríamos haciendo esta afirmación fundamental como séptima y última regla de oro: corregir siempre con amor. San Juan Bosco, el gran pedagogo, el gran maestro de jóvenes de la calle en su tiempo en Italia, siempre hace esta afirmación: al joven no solamente lo debes de amar, demuéstrale que lo amas. San Agustín, por su parte, nos hace una reflexión a propósito de esta afirmación: ama y haz lo que quieras. Y él dice en una retahíla de reflexiones: si corriges y corriges con amor, esa corrección será fecunda y útil, porque todo lo que sale del amor genera construcción en la vida de la otra persona. No hablemos a nadie con desamor, no construiremos, no edificaremos, no haremos el bien a ninguna persona. ¿Cuántos seres humanos hay hoy en la calle, en un fenómeno social expandido en el mundo entero, con más fuerza en nuestros países latinoamericanos, la indigencia? Llegaron allí porque quizás en la infancia, adolescencia, fueron corregidos con mucha severidad, con desamor. Me pregunto yo, ¿cuántas personas hoy tienen problemas con la autoridad, con cualquier expresión de autoridad? Hay como una rebeldía, un sentimiento anárquico en su corazón, porque quizás en su infancia, adolescencia, fueron corregidos sin amor, con demasiada severidad. Nosotros podemos hacer de un niño, de un preadolescente, de un adolescente, de un joven, podemos hacer materia dúctil, moldeable, fascinante, barro blando para Dios, si corregimos con amor. Por el contrario, lastimaremos, cerraremos el corazón de una persona y probablemente la resintamos para toda la vida si corregimos sin amor. ¿Cuántos educadores buenos y otros que se han equivocado? ¿Cuántos sacerdotes buenos y otros que se han equivocado en correcciones muy severas? ¿Cuántos buenos papás y mamás y otros que se han equivocado con un castigo injusto muy severo y de alguna manera han torcido para siempre la vida, el rumbo de un hijo? Señor, ayúdame a ser un buen corrector para los míos. Señor, corrígeme también cuando me equivoque y enséñame esa pedagogía divina.
aunque de momento tenga que sufrir, como dice el apóstol Santiago, sé que esa corrección, si es realizada por tu amor providente, aunque duela y sufra en este momento, sé que es para el bien de mi vida, para realizarme más como hombre, para ser un mejor hijo de Dios. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.